Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2, inciso, la tipología Averro de la ética noológica. Artículo A. Descripción específica de los tipos. Comenzaremos recordando que la sabiduría hiperbórea, atendiendo a la herencia hiperbórea, al símbolo del origen que encadena el espíritu, distingue en la humanidad tres clases de hombres. A. Los animales hombre o pasú, casi inexistentes hoy día en estado puro, pero presentes como tendencia animal en todo Viria, debido a la herencia genética del arquetipo Manú original. B. Los hombres semidivinos o virias. Se dividen a su vez en virias despiertos y virias perdidos, según que predomine en ellos la herencia hiperbórea de la sangre o la tendencia animal del pasú. C. Los hiperbóreos inmortales o siddhas, cuya existencia se encuentra fuera de todas las determinaciones materiales. De estas tres clases de hombres son los virias perdidos, quienes integran la mayor parte de la humanidad, y naturalmente es dentro de su conjunto donde se encuentra el Objective Group, cuyo tipo psicológico deseamos conocer. En la figura 97 se puede observar un cuadro sinóptico que resume cuanto venimos diciendo. Comprobamos así que la tipología Averro se basa en la distinción de tres características psicológicas del viria perdido, inherentes a su comportamiento frente al símbolo sagrado. Esto es, el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado. Se trata, pues, de tipos sumamente específicos, cuya descripción debe ser en extremo precisa si se pretende evitar confusiones y malentendidos. Pero el criterio adoptado, a pesar de su rigor, tiene una gran ventaja que conviene poner de relieve. Hemos explicado en varias oportunidades que el viria perdido se transforma en despierto cuando consigue reorientarse hacia el origen. El viria despierto, aun cuando todavía no haya conquistado el bril, ya no volverá a perderse nuevamente porque su yo ha adquirido un permanente estado de alerta, ha reconocido el carácter bélico de su extravío y comprendido que sólo podrá liberarse de la cautividad material si toda su fuerza espiritual, su valor, su resolución, en fin, si toda su voluntad apunta hacia un único fin, el retorno al origen. Pero, tratándose de una situación esencialmente bélica, dicho tránsito sólo tendrá éxito si previamente se lo ha planificado. Con otras palabras, hay que conocer la manera de llegar, es decir, hay que poseer una estrategia. Desde luego, por estrategia entendemos el conocimiento del medio para arribar al fin del camino, un medio que puede ser alguna de las vías secretas de liberación, toda vez que ellas constituyen propiamente modelos estratégicos generales. Es de la mayor importancia, entonces, saber de qué manera es posible conocer gnósticamente una vía secreta para disponer así de la necesaria estrategia propia. El misterio del laberinto, cuya solución emplea la vía de la oposición estratégica y la técnica arquemónica, procura que el yo perdido efectúe el salto inductivo desde el signo laberinto exterior hasta el símbolo laberinto interior. Y es la gnosis del laberinto interior, como se explicó, la que permite establecer la distancia estratégica entre el yo perdido y el selbst. La percepción de esa distancia es lo que orienta al yo y lo aproxima al centro del laberinto, donde se consumará su inmortalidad y se pondrá a su alcance la posibilidad de liberar definitivamente al espíritu del encadenamiento material.
En ese tránsito, entre que el yo perdido consigue dominar el secreto del ángulo recto para ingresar a la plaza Tau, se produce el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado, es decir, el yo arrinconado contra la fenestra infernalis de la runa odal. Se enfrenta con los símbolos sagrados que emergen en la esfera de luz e intentan fagocitar al sujeto consciente durante su emergencia. Y es entonces cuando el yo debe exhibir la actitud graciosa luciférica, deteniendo el proceso del símbolo sagrado e ingresando en la plaza central Tau. He aquí completo el desarrollo de la estrategia del laberinto, la estrategia propia de todo iniciado hiperbóreo de la Orden de Caballeros Tirodal. Artículo B. La ley del globo del acto ético fundamental. El principio fundamental, del cual parte la descripción tipológica, es el hecho de que los virias perdidos suelen reaccionar de tres maneras diferentes frente al símbolo sagrado, es decir, durante el acto ético fundamental. Pero hemos de recordar ante todo que tal enfrentamiento, el yo frente al símbolo sagrado, es un acto interior, una situación propia de la estructura psíquica. El símbolo sagrado, en efecto, puede haber sido descubierto interiormente por la apercepción que el sujeto consciente y el yo perdido realiza sobre una fantasía o proceder de una percepción exterior revelado por un iniciador. Por ejemplo, en este último caso, una vez introyectado, el símbolo actuará con toda su potencia directamente en la esfera de luz, análogamente a cualquier símbolo sagrado emergente. De manera que, sea cual fuere la procedencia del símbolo sagrado, el hecho es que éste aparece ante la visión del yo perdido y que existe la certeza de tal aparición. El símbolo sagrado aparece en la esfera de luz, entonces diferenciado y enfrentado. La aparición de un símbolo sagrado es siempre una experiencia impresionante. De allí que no le sea posible al yo perdido mostrarse indiferente. El símbolo es diferente e impresiona. Si un símbolo es verdaderamente sagrado, es decir, si representa a una verdad metafísica del más elevado orden, su aparición causará en el yo perdido una impresión muy intensa, caracterizada por ciertos estados de ánimo típicos, tales como asombro, admiración, sorpresa, pasmo, estupor, etc., que conviene resumir en un concepto: perplejidad. Con otras palabras, la aparición del símbolo sagrado causa la inmediata perplejidad del yo perdido. Sin embargo, tal impresión no dura mucho tiempo e indefectiblemente sucede una reacción del yo perdido, quien adopta una de las tres actitudes mencionadas en el cuadro sinóptico de la figura 97. Actitud lúdica, actitud sacralizante o actitud graciosa luciférica. Vamos a destacar ahora un fenómeno que ocurre durante ese momento, cuando el símbolo sagrado se manifiesta a la conciencia y que resulta determinante en las posibles reacciones del yo perdido. Si tenemos presente que perplejidad significa incertidumbre, duda, vacilación, etc., es decir, detención, podemos describir con precisión al fenómeno. Cuando el sujeto consciente se detiene perplejo frente al símbolo sagrado, éste parece crecer ante su mirada atónita. Este fenómeno es tanto más efectivo cuanto intensa haya sido la impresión inicial, y por eso es común que, cuando el sujeto consciente ha resultado muy apabullado, ni siquiera se advierta tal crecimiento y en cambio se crea estar de improviso ante un horizonte semiótico inconmensurable. Es lo que ocurre con símbolos que representan deidades o mitos cuyo tamaño relativo con respecto a la conciencia, al esquema de sí mismo, parece extremadamente grande, y capaces incluso de aplastar algunas mentes débiles. La actitud sacralizante, según se verá más adelante, es típica de aquellos virias perdidos cuya voluntad resulta impotente para superar la ilusión del tamaño producida por el fenómeno de crecimiento del símbolo.
porque, y esto hay que afirmarlo, la relación de grande a pequeño con que un símbolo sagrado se refiere a la conciencia o esquema de sí mismo es sólo una ilusión, un engaño producido por la potencia que sus arquetipos insumen en la emergencia. No hay, pues, símbolos sagrados grandes o pequeños, mayores o menores, superiores o inferiores, etc., sino símbolos sagrados potentes o impotentes para actuar sobre la conciencia o esquema de sí mismo, es decir, sobre el sujeto consciente y el yo perdido. Vale decir, en el interior del Virya, completando su totalidad psíquica, están todos los símbolos, y ninguno es mayor o superior a la conciencia misma, al esquema de sí mismo. Es la poderosa potencia de algunos símbolos sagrados la que produce gran perplejidad en el yo perdido y ocasiona la ilusión de tamaño. Para interpretar correctamente la naturaleza del fenómeno, es necesario recordar el origen de esa potencia subyacente en los símbolos sagrados. Los mitos estructurados en los esquemas de la estructura cultural o los correspondientes arquetipos universales o mitos. Es evidente entonces que, si el símbolo sagrado causante de la perplejidad del yo perdido representa a un arquetipo actual, su crecimiento ha de provenir del proceso evolutivo en que éste intenta desarrollarse. Con otras palabras, el crecimiento es la forma como el yo perdido percibe al proceso del símbolo sagrado. Como sabemos, el proceso solo puede ser interrumpido por la acción volitiva del yo. Si la voluntad, por caso, no fuese suficiente, el proceso del símbolo sagrado continuará hasta la entelequia, nutriéndose para su desarrollo. Durante todo ese lapso de energía tomada de la esfera de luz, esto significa que la esfera de luz se va identificando paulatinamente con la representación arquetípica del símbolo sagrado, o también que la emergencia del mito ocupa completamente la capacidad de la esfera de luz. Recordemos a este respecto lo dicho en la primera parte. De la potencia con que un símbolo atraviese el umbral de conciencia depende la región de la esfera de luz en la que haya de manifestarse. El símbolo I, por ejemplo, se estabiliza frente al sujeto consciente en el nivel umbral de conciencia I, ver figura 21. El nivel de estabilización de toda representación consciente se alcanza en un solo movimiento que comienza en la estructura cultural. En la figura 21, esto significa que el símbolo I, emerge desde el plano de significación hasta el nivel umbral de conciencia I en un solo movimiento, progresivo hasta umbral de conciencia y brusco hasta umbral de conciencia I. En el nivel de estabilización acaba la emergencia y comienza el proceso. La estabilidad de una representación es vivenciada por el sujeto como la aparición de la imagen, como un símbolo que de pronto emerge y se hace claro en la conciencia. Pero tal estabilidad no indica quietud, sino que señala solo un cambio en la actividad del símbolo. A partir de allí comienza un proceso entelequial que puede enajenar completamente la atención del sujeto, a menos que éste disponga de suficiente energía, o sea, de voluntad, como para contrarrestarlo. Sea como fuere, lo efectivo es que, si no hay voluntad de sustraerse al proceso arquetípico del símbolo sagrado, o si ésta es insuficiente, el proceso continúa su evolución hacia la perfección final o entelequia. O sea, el proceso se estabiliza. En esta conclusión de capital importancia puede advertirse que una relación liga a la voluntad y a la estabilidad. Es la relación conocida alegóricamente como ley del globo y que puede enunciarse así: a menor voluntad, mayor estabilidad del proceso. Si se interpreta correctamente la ley del globo, se comprobará que la ilusión de tamaño es una expresión o medida de dicha ley y por lo tanto que tal ilusión depende de la relación entre ambos factores, la voluntad del yo perdido y la estabilidad del proceso.
Cabe destacar, sin embargo, que la ilusión de tamaño, como expresión de la ley del globo, da una medida inversa de la voluntad. Más claramente, supongamos que alguien se enfrenta con la visión de un símbolo cuya potencia produce en su yo perdido un efecto apabullante. Por ejemplo, un católico impresionado de santa perplejidad ante la aparición de un corazón sangrante coronado de espinas. La ley del globo afirma en estos casos que si el símbolo sagrado es apreciado como enorme, grande, dilatado, mayor, superior, etc., tal ilusión de gran tamaño indica inversamente cuán chica es la voluntad. Percibir un símbolo grande es señal segura de una voluntad pequeña, y naturalmente, en el extremo de la escala, el panteísta, cuya visión de Dios abarca la totalidad de cuanto es posible ver, según la ley del globo, posee una voluntad individual casi inexistente. Se comprende ahora que, estando los tres tipos psicológicos definidos por la reacción del yo perdido frente al símbolo sagrado emergente, será la ley del globo quien determinará el grado de intensidad con que tal reacción se haga efectiva. Es conveniente, pues, profundizar en el conocimiento de la ley del globo. Esto se conseguirá en el siguiente artículo mediante una alegoría que permitirá también describir analógicamente a los tres tipos psicológicos.